ventana, la pantalla, el programa que usamos para conectar con controlador SAC 200 GoFast. Y mira, muy importante información sobre la programa y sobre la controlador. Porque a veces nuestra empresa, nosotros necesitamos informaciones sobre la versión de software que ustedes usan, ¿sí? La versión de software que ustedes usan y la versión de firmware. La diferencia entre software y firmware es que software es la programa. Firmware es algo que está adentro del controlador, ¿sí? En la memoria del controlador. Esto se llama firmware, ¿sí? La programación del controlador. Y software es un nombre de la programa y número de versión. Esto es muy importante, ¿sí? Firmware, tenemos GoFast OBD y versión de firmware. ¿Por qué es importante? Porque a veces cuando hay problemas durante de los ajustes, cuando hicimos algo en software, ¿sí? Nuestra empresa, nuestros técnicos preguntan, ¿sí? ¿Qué versión de software ustedes usan? ¿Qué versión de firmware está en controlador? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos sobre GoFast, aquí arriba tenemos dos informaciones. Información sobre software, el número de software, y información sobre firmware. Estas son dos muy importantes informaciones para nosotros cuando hablamos por primera vez sobre los problemas. ¿Sí? Espero que no hay ningún problema con GoFast, pero si hay problemas, ¿sí? Muy importante es saber de software y firmware, versión de firmware. Y aquí abajo tenemos serie número de controlador, ¿sí? Entonces este número es un único número de controlador con que tenemos conexión. ¿Ok? Otra vez, software, firmware y número de controlador. Ok, y aquí, ¿qué tenemos en nuestro controlador de GoFast? La primera cosa, aquí arriba, a la izquierda, tenemos P1, P2, P3, P3 y P4. Estos son valores de tiempo de inyección de gasolina, ¿sí? 4 cilindros y tiempo de inyección de gasolina. En el color verde tenemos 1, 2, 3 y 4 y estos son valores de tiempo de inyección del gas. ¿Ok? Gasolina y gas. Ahora, motor funciona en gasolina y por eso tenemos valores de gas 0. ¿Sí? Valores de tiempo de inyección en milisegundos en gasolina color azul. Ok. Abajo tenemos RPM, estos son revoluciones, ¿sí? Revoluciones del motor. Presión del gas, ¿sí? Presión que tenemos en la salida del reductor, ¿sí? Presión del gas. Presión MAP, ¿sí? Presión MAP, entonces presión en colector del coche. Temperatura del reductor, temperatura del gas, carga del motor y alimentación. Muy importante es también verificar alimentación, ¿sí? Entonces, el voltaje que tenemos en la batería. ¿Por qué? Porque a veces no solo GoFast, pero también otros nuestros controladores pueden tener la problema, especialmente en la lectura de tiempo de inyección,
cuando hay algunos problemas con la batería en el carro, ¿sí? Por ejemplo, la batería es mala, un límite de vida de la batería, ¿sí? Tenemos voltaje cerca 10 voltios, 10.2, 3, 4, por ejemplo. En este caso, controlador del gas puede también tener problemas con funcionamiento, especialmente con la lectura de tiempo de inyección, ¿sí? La lectura de tiempo de inyección podemos tener valores muy extraños, ¿sí? Por ejemplo, 0 se cambia a 20, 0, 20, 0, 20, ¿sí? Y a veces hay que verificar alimentación, ¿sí? El voltaje en la batería. Normalmente cuando tenemos cerca de 12 voltios, 13, no hay ningún problema. Pero cuando se baja a 10, los problemas empiezan, el controlador puede tener problemas con la lectura, especialmente en tiempo de inicio. Ok, creo que estos principios, opciones son fáciles, ¿sí? Para verificar, para entender qué metimos. Lo importante es que dos presiones, ¿sí? Presión del gas, presión MAP y temperatura del gas, ¿sí? Presión gas, presión MAP y temperatura del gas. Estos valores tenemos lectura de nuestro sensor de presión, ¿sí? Que se instala cerca de los inyectores del gas. Y temperatura del reductor es la temperatura que tenemos de reductor, ¿sí? En dos cables, cable negro y naranja, creo que sí, naranja, son los cables que tenemos una medición de la temperatura del reductor. Ok, y ahora tenemos la ventana o parte de la ventana que se llama configuración, ¿sí? Y cuando hacemos hay que hacer clic, ¿sí? En configuración, ¿sí? Tenemos ventana, se abre la ventana y tenemos varias opciones que podemos usar durante de los ajustes de controlador GoFast. 200 TAC, 200 GoFast. Algunos de estas opciones usamos casi siempre, algunos no. Todo depende de situación que tenemos con la motor con que trabajamos, ¿sí? Hay algunas opciones que hay que usar y hay algunas opciones que no usamos, depende. Algunos pueden ayudarnos con los ajustes. Ok, ¿y qué opciones tenemos cuando hablamos sobre Stack 200 Go? La primera cosa es que podemos elegir qué tipo de inyector del gas tenemos conectado, ¿sí? La ventaja de Stack 200 GoFast con comparación con otros este tipo de controladores que ustedes pueden encontrar en el mercado es que nuestro controlador trabaja muy bien, perfectamente con los inyectores de nuestra empresa, ¿sí? Nosotros tenemos ACW01, BFC 02, BFC 03, ¿sí? Pero también funciona bien con los otros inyectores, ¿sí? Cuando ustedes tienen los inyectores, por ejemplo, Valtec o, por ejemplo, HANA, ¿sí? También nuestro controlador funciona con estos inyectores. Ok, lo importante es que, por ejemplo, cuando ustedes eligen nuestros inyectores, hay 100%, 100% de todo va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros producimos, ¿sí? Nuestros inyectores. Entonces, sabemos cómo inyectores funcionan con temperaturas del gas, por ejemplo, muy bajas, menos 27 no es tan bueno ejemplo, pero con temperaturas bajas, pero también con temperaturas más altas, ¿sí?
Entonces, esto es importante para instalar inyectores que funcionan con controladores. Ok, abajo tenemos sonda lambda, ¿sí? Sonda lambda, sonda de oxígeno. Y ahora hay dos opciones. Si podemos conectar físicamente sonda lambda, entonces podemos conectar cable de instalación del stack con sonda lambda para tener lectura de sonda lambda. ¿Sí? Cuando tenemos elegido sonda de tensión, sonda voltaje, sí tenemos la lectura de sonda lambda aquí en el software. Yo tengo conmigo un simulador, entonces durante esta capacitación voy a cambiar algunos parámetros para presentar cómo funciona nuestro controlador, qué ajustes podemos hacer durante trabaja con coche, carro que tiene GoFast instalado. Ok, entonces, tipo de inyector, sonda lambda, sonda de tensión conectado o desconectado, y aquí tenemos sensor de la temperatura del reductor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos sensor de la temperatura del reductor. Y como con los inyectores, con la opción con los inyectores, que tenemos varios tipos de inyectores, también aquí tenemos varios tipos de sensor de la temperatura del reductor, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, ustedes tienen reductor de competidor, ¿sí? Instalado, también podemos elegir qué tipo de sensor de la temperatura está conectado. Es importante también porque la temperatura del reductor afecta algunas opciones o funcionamiento del controlador, ¿sí? Porque, por ejemplo, tiempo cuando se pasa a gas, ¿sí? Todo depende de la temperatura del reductor. También tiempo de inyección del gas depende de la temperatura del reductor. Entonces, es importante para elegir sensor que está conectado, ¿sí? Porque, mira, hay mucha diferencia, ¿sí? Entre, por ejemplo, cuando tenemos reductor de nuestra empresa y con otro sensor, ¿sí? 81 grados y aquí tenemos 38 grados, ¿sí? Entonces, diferencia importante para tener propio sensor elegido. Ok, y aquí tenemos en la ventana sensor de nivel del gas. Y porque de GoFast, ¿sí? De controlador GoFast funciona con gas GLP y gas GNV, ¿sí? Ambos. Entonces tenemos varios tipos de sensor de nivel del gas, depende del tipo del gas, ¿sí? Para gas GLP tenemos sensores de gas GLP, para gas GNV tenemos sensores de GNV, ¿sí? Entonces, depende de qué tipo de combustible usamos, hay que elegir qué tipo de sensor está conectado. Ok, y ahora tenemos, tenemos cuatro opciones en la izquierda y 4 opciones a la derecha. ¿Okay? La primera es que tenemos 3 tipos de motor, en que tenemos instalación del gas conectado, ¿sí? Entonces, es estándar, turbo y valvetrónico. ¿Ok? Estándar es estándar, entonces es, no sé, el 90, 80% de los motores que existen en el mercado, ¿sí? Otro es motor estándar, pero con turbo, ¿sí? Y cuando hay motor turbo, sí hay que cambiar por motor turbo, ¿sí?
La diferencia para funcionamiento del controlador, no hay diferencia en funcionamiento del controlador, pero cuando elegimos, cuando cambiamos de estándar a turbo, mira qué pasa con los valores de presión MAP en la ventana de multiplicador, ¿sí? Porque aquí tenemos la mapa de multiplicador. Para motor estándar tenemos valores de presión que existen en colector de 0 a 1. Pero, como sabemos, motores con turbo instalados, ¿sí? Tienen más aire en colector. Entonces, cuando cambiamos de estándar a turbo, mira qué pasa con los valores en presión más. Aquí tenemos 0, pero no de 1, pero de 2.5. ¿Sí? Entonces, es importante para cambiar porque, ¿no?, cuando vamos a tener las curvas, ¿sí? Las curvas de gasolina y de gas, entonces azul y verde. Con motores turbo vamos a tener solamente hasta 1, ¿sí? No sabemos qué pasa con la mezcla cuando turbo, ¿sí?, empieza a funcionar. Entonces, estándar y turbo. Y tercer opción es Valvetronic, ¿sí? Tipo de motor que se llama Valvetronic. Valvetronic, o también podemos encontrar en el mercado Valvematic, ¿sí? Valvetronic, Valvematic, uno en Toyota, otro en BMW. Estos son soluciones en que no hay presión en colector, ¿sí? Sistema cambia la mezcla, no depende de aire que existe en el colector, pero hay algunos otras opciones que podemos encontrar, ¿sí? Vanos, por ejemplo, en BMW, ¿sí? Y, pero en general, cuando hay motor que no tiene donde de aire, ¿sí? El volumen del aire no se cambia durante de aceleración o de desaceleración, como en Toyota, en BMW, hay que cambiar por Valvetronic, y que es importante durante la instalación del equipo. En este caso, no conectamos salida o entrada de y reductor donde hay conexión con sensor MAP, con vacío, ¿sí? Y con sensor de presión que está instalado cerca de los inyectores, ¿sí? Entonces, no hay conexión entre sensor MAP, colector y reductor, en caso de motor Valvetron. Okay. Y aquí tenemos tipo de combustible. ¿Sí? Tenemos GLP o GNV. Depende de qué sistema estamos conectados. Tenemos conectado. Ok. Y aquí, tipo de inyección. Tenemos estándar y duplicado. Estándar es para los motores con inyección indirecta, en donde el sistema inyecta gasolina en la secuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, depende del motor, ¿sí? 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ¿sí? La secuencia de inyección. Pero cuando tenemos motores más antiguos, ¿sí? Más antiguos, podemos decir, donde hay inyección de gasolina tipo full group, se llama así full group, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, cuando hay full group, que significa no hay secuencia en inyección, pero todos los inyectores inyectan gasolina en lo mismo tiempo, ¿sí?, en lo mismo tiempo. En este caso, a veces hay que cambiar por duplicado. ¿Por qué? Porque cuando hay inyección de todos los inyectores juntos, no en secuencia, y tenemos estándar aquí en esta opción, ¿sí?,
podemos tener tiempo de inyección muy altas, ¿sí? Muy altas. En este caso, cuando hay full group y todos los inyectores funcionan juntos, hay que duplicar la inyección. Entonces, nuestro sistema, el sistema inyecta gasolina y gas lo mismo, ¿sí? Igual, pero la lectura es buena para bien funcionamiento del controlador del GoPad, ¿sí? En duplicado nuestro sistema lee no cada inyección, pero primera inyección, tercer, después 5, 7, 9, ¿sí? No cada uno, primero, tercero, quinta, ¿cómo se dice? Sí, quinta, ok, 5, ok, y duplica, ¿sí? Hay hacer duplicado, la lectura está duplicada, ¿sí? Duplicada. Entonces, solamente para los motores antiguos, ¿sí? Con full group podemos usar inyección duplicada. Y aquí tenemos número de los cilindros, ¿sí? ¿Cuántos cilindros tiene coche, carro? ¿En qué tenemos sistema instalado? Ok, ahora 5 parámetros cuando el sistema pasa a gas y 5 parámetros cuando el sistema pasa a gasolina. ¿Ok? Entonces, cuando el sistema pasa a gas. ¿Ok? Esto se llama umbral de conmutación. ¿Sí? Cuando tenemos RPM, valor de RPM, arriba, este valor, ¿sí? De este valor, ¿sí? El sistema va a pasar automáticamente a gas. Aquí tenemos la temperatura del reductor. ¿Sí? Temperatura de conmutación depende de la temperatura del reductor. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo tenemos RPM 1667 y temperatura 38, entonces más que 600, más que 30 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, sistema se puede cambiar a gas automáticamente, ¿sí? Voy a bajar un poco de presión del gas, ¿sí? Entonces tenemos más que 600, más que 30, entonces ahora el sistema funciona a gas. Ok, aquí tenemos valor en milisegundos y en esta ventana sí tenemos conmutación del cilindro, sí, conmutación del cilindro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, valor muy pequeños aquí, 0 milisegundos, 100 milisegundos, ¿sí? Cuando el sistema cambia, pero necesito cambiar manualmente. ¿Ok? Mira en el tiempo de inyección del gas, ¿sí? Cambiamos a gas, ¿ok? Y muy rápidamente cada cilindro se cambia a gas. Cuando cambiamos el valor aquí, por ejemplo, 2000 milisegundos, entonces 2 segundos. En este caso, mira, cada 2 segundos, el sistema cambia cada cilindro, no, no rápido, pero espera 2 segundos y segundo cilindro, 2 segundos, tercer, 2 segundos, cuarto cilindro, ¿sí? A veces esto ayuda con la situación cuando tenemos conmutación del gas, pero se siente un tirón, ¿sí? Cilindro, tirón, 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 tirón y 4 tirones, sistema funciona gas, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos este valor, podemos eliminar situación con los con tirones durante de conmutación. Estos son parámetros de conmutación, ¿sí? Primer, segundo, tercer y 4 cilindros, ¿sí? Después de 2, 4, 6, 8 segundos, sistema funciona. Ok, aquí tenemos valor
en segundos que se llama retraso de llenado del reductor, ¿sí? Retraso de llenado del reductor. ¿Por qué tenemos este valor, esta opción, ¿sí? Normalmente, mira, cuando tenemos 0 segundos aquí, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos la instalación nuevo, ¿sí? La instalación nuevo. Nuevo que significa que en las mangueras, ¿sí? Las mangueras que conectan un reductor con el tanque, ¿sí? El tanque reductor y después los inyectores, ¿sí? Tenemos este circuito, ¿sí? Tanque reductor, inyectores. No hay gas, ¿sí? No hay gas, porque la instalación es nueva, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos aquí 0,0 segundos, ¿sí? Y cambiamos a gas, ¿ok? Nuestro controlador piensa que en todos los circuitos y mangueras hay gas. Entonces, quiere cambiar muy rápido a gas. ¿Y qué pasa? Casi siempre motor se apaga. ¿Por qué el motor se apaga? Porque el sistema corta corta de los inyectores de gasolina y quiere inyectar gas, pero no hay gas en las mangueras. En este caso, especialmente con primer cambio después de la instalación, lo mejor es eh, poner los valores más altos. Por ejemplo, 2 segundos. ¿Sí? En este caso, el sistema no va a cortar inyectores de gasolina rápido, pero espera 2 segundos para llenar al reductor, del tanque al reductor. Si en las mangueras hay gas ahora entre tanque y reductor, y después de 2 segundos abre, corta de los inyectores de gasolina y empieza a inyectar gas. ¿Sí? Entonces, en este caso, motor no va a bajar, ¿sí? Apagar, va a funcionar bien. Y aquí tenemos 3 segundos, tiempo de conmutación, ¿sí? Tiempo de conmutación. Esto es tiempo de llenado del reductor, retraso de llenado del reductor. Aquí tenemos tiempo de inyección, ¿sí? Entonces, cuando tenemos más que 600 RPM, más que 30 grados, ¿sí? El sistema espera 2 segundos para llenar el reductor y espera 3 segundos y después de 3 segundos cambia. Ok. Y opciones para cambiar a gasolina. ¿Sí? Tenemos información, conmutación a gasolina. Y aquí tenemos 0 grados. 0 grados es temperatura mínima del gas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situación de temperatura del gas va a bajar, ¿sí? A 0 grados o menos que 0 grados, sistema va sistema va a cambiar. Espera. Ok. Tenemos 3 grados, temperatura del gas, disculpa. Ok. Gasolina, ¿sí? Y tenemos situación cuando el sistema cambia automáticamente a gasolina, ¿sí? Cuando voy a cambiar otra vez de la temperatura, ¿sí? Espera, gas, espera cuando tenemos valores más de 0 grados de temperatura del gas, el sistema va a cambiar a gas. Ok. RPM mínima, ¿sí? Entonces, cuando tenemos RPM, para presentar más rápido, cambiar. Entonces, RPM mínima 400, ¿sí? Entonces, cuando tenemos RPM menos que valor aquí, el sistema cambia a gasolina, ¿sí? Cuando tenemos más que 400, el sistema va a cambiar a gas otra vez. RPM máxima, ¿sí? 7000. Aquí, entonces, la misma situación. No sé qué se puede. No, en simulador no puedo, pero cuando voy a cambiar aquí, ¿okay?
ahora tenemos, pero no hay tiempo de inyección. ¿Por qué no hay tiempo de inyección? Porque el sistema funciona ahora en gasolina, porque tenemos más que 4.600 RPM. ¿Sí? Okay. Ahora funciona a gas otra vez. Presión aquí, presión mínima. ¿Sí? Entonces, cuando presión del gas baja a valor 0.6, en este ejemplo, el sistema va a cambiar a gasolina. Y porcentaje, en porcentaje tenemos carga del motor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos carga máxima 100%, ¿qué significa? Con una carga del motor de 100%, el sistema va a funcionar con gas, ¿sí? Pero cuando cambiamos menos, el sistema va a cambiar a gasolina. No espera por 100% de carga del motor, pero va a cambiar a gas. A gasolina, disculpe, a gasolina. ¿Ok? Entonces, conmutación de gas y conmutación a gasolina. Ok. Y aquí abajo tenemos autocalibración. ¿Sí? Autocalibración. Aparece la pantalla, la ventana con autocalibración. Y es la primera cosa que ustedes tienen que hacer después de instalación del equipo. ¿Sí? Hay que hacer autocalibración. Y aquí en la ventana de autocalibración también tenemos seis opciones, ¿sí? 6 opciones. Todos los inyectores muy difícil palabra. Todos los inyectores simultáneamente, ¿sí? Entonces, todos los inyectores juntos, ¿sí? En esta opción podemos usar cuando tenemos motor, por ejemplo, full group, ¿sí? Entonces, todos inyectores juntos empiezan a inyectar gas durante la autocalibración. Inicio del multiplicador actual, ¿sí? Cuando tenemos este valor elegido, mira qué pasa aquí en la ventana con multiplicador. Inicio del multiplicador actual. Entonces, el sistema va a ajustar multiplicador y empieza con valor del multiplicador actual. No empieza con 1, pero aquí con valor un poquito más alto. ¿Sí? 1.4. 1.4. Ok, configuración, cancelación del mapa de gasolina recogido, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hay mapa de gasolina, mapa de gasolina recogido y grabado, ¿sí? Tenemos curva azul, ¿sí? En este caso, cuando tenemos cancelación y hicimos inicio de autocalibración, el sistema va a borrar todas las informaciones cómo motor funcionaba en gasolina. Ok, autoajuste de multiplicador. Esta opción, mira, aquí tenemos en ejemplo 3, la cifra 3. Cuando voy a poner aquí, voy a seleccionar esta opción. Mira, en esta ventana, en esta parte de la ventana, ¿sí? En este valor, aquí tenemos 0, pero con autoajuste, aquí tenemos 3, ¿sí? Entonces, el sistema va a ajustar multiplicador 3 veces, ¿sí? No solamente después de autocalibración una vez y todo, pero hay que ajustar multiplicador 3 veces. ¿Qué significa 3 veces? 3 veces significa que después de autocalibración hay que manejar en gasolina para grabar de gasolina, ¿sí? Cómo el carro funciona en gasolina. Después cambiamos a gas, ¿sí? Probamos conducir con las mismas condiciones para grabar funcionamiento en gasolina, en gas, ¿sí? Y después cuando hicimos una cosa, otra cosa, aquí vamos a tener cifra 2, ¿ok?
Entonces, otra vez, en gasolina, en gas, sistema va a cambiar por 1 y la última vez, gasolina a gas, sistema va a cambiar 0 a 0 y esto significa que el controlador del gas entiende cómo carro funciona en gasolina. ¿Sí? Cómo carro funciona en gasolina y y ahora, después de tres pasos, ¿sí? De tres pasos, el sistema también sabe cómo va a funcionar a gas, ¿sí? Cómo, en qué momento, con qué tiempo de inyección va a inyectar gas. Ok, presión de trabajo, ¿sí? Este valor el sistema va a poner automáticamente, entonces sensor del MAP tiene la lectura de presión del gas y después de autocalibración va a poner presión de trabajo con la señal de MAP. ¿Sí? La señal del MAP, quiero decir, señal de sensor del MAP que está instalado cerca de los inyectores del gas. Ok, y temperatura de gas durante decalibración, en calibración, aquí tenemos 54 grados. También como en presión de trabajo, el sistema va a poner automáticamente valor de la temperatura durante la autocalibración. Y este valor es también importante durante la autocalibración. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura del gas, el sistema va a cambiar también tiempo de inyección. Mira qué pasa. Ahora estoy cambiando temperatura del gas, ¿sí? Mira en el tiempo de inyección. Yo no estoy cambiando tiempo de inyección, solamente temperatura del gas, ¿sí? Mira, ¿sí? Valores altas temperatura del gas y tiempo de inyección también. Tenemos tiempo de inyección del gas también más alto, ¿ok? ¿No? Y esto es lógico, ¿sí? Porque cuando tenemos temperatura del gas muy grande, ¿sí? El sistema necesita más potencia, porque en la temperatura del gas, cuando hay alta temperatura del gas, hay menos energía en, en las particulares del gas. Cuando temperatura del gas cuando tenemos gas más frío tiene más energía. Entonces, tiempo de inyección tenemos más corto. Ok. Indicador para la selección de la boquilla, si es solamente la información que podemos poner aquí. Tenemos, por ejemplo, la diámetro de las boquillas que tenemos instalado 2.4. ¿sí? Solamente para visualizar, ¿sí? Visualizar de tiempo de los ajustes o los que elegimos de las boquillas, de diámetro de las boquillas, ¿sí? No perfecto, podemos decir, ¿sí? Cuando después de autocalibración hay información de diámetro de la boquilla, ok, entonces significa ok. Y 2.4 que tenemos instalado está buen elegido, ¿sí? Ok. Pero cuando tenemos después de autocalibración información más grande o pequeña, hay que cambiar físicamente, no aquí en el software, pero físicamente hay que cambiar de diámetro de la boquilla y podemos poner nuevo valor que ahora tenemos, ¿sí? Solamente para nosotros, para entender, saber o recordarse los valores de diámetro de las boquillas que usamos. Ok, y después de autocalibración, el sistema está preparado no solamente para funcionar, pero está preparado para hacer ajustes en la ruta, ¿sí? Entonces, autocalibración
cuando la autocalibración se termina, no significa que el sistema, los ajustes están terminados. No. Después de autocalibración, hay que hacer los ajustes en la ruta. ¿Ok? Esto también es importante. Porque normalmente después de autocalibración, mira, durante la autocalibración, motor funciona en ralenti. ¿Sí? Claro, en ralenti. Entonces, durante la autocalibración, controlador está ajustando inyección del gas en ralenti, ¿sí? En ralenti. No sabemos qué pasa cuando tenemos tiempo de inyección o más RPM, ¿sí? Más en RPM y tiempo de inyección aquí, ¿sí? Por ejemplo. No sabemos, ¿sí? Hay un algoritmo que está en el software, ¿sí? Y durante el funcionamiento en ralenti, ¿sí? Sistema piensa que todo está bien también con carga del motor más alta, pero hay que verificar esto también en la ruta. Ok, entonces tenemos opciones aquí, conmutación gasolina a gas y a gasolina, y aquí tenemos varias opciones que ustedes pueden usar durante los ajustes. Ok, la primera cosa, aquí en la ventana derecha podemos decir, es nivel del gas, ¿sí? Este valor, aquí en ejemplo 2.4, ¿sí? Es el valor, la lectura de sensor en el tanque o sensor de manómetro, ¿sí? Manómetro, cuando tenemos combustible GNV, ¿sí? GLP, sensor que está en el tanque, ¿sí? Depende de valores de este sensor, tenemos nivel del gas ajustado aquí, ¿sí? Entonces, aquí 2.4, entonces hay solamente un LED, ¿sí? Funciona solamente un LED, ¿sí? Y cuando cambiamos a nivel, ¿okay? Tenemos más gas, valor 3.7, tenemos 3 LEDs prendidos, ¿sí? Hay 3 LEDs. Sí, pero ustedes también pueden ajustar, ¿sí? Los valores que tienen. Por ejemplo, podemos poner aquí 3 voltios, que significa menos que 3 voltios, el sistema va a prender o a bajar un LED. Ok, y ahora, una cosa nueva, no podemos decir una cosa nueva en comparación con Stack 200 GoFast sin OBD, ¿sí? Con Stack 200 GoFast sin OBD. Controlador GoFast con OBD tiene 3 opciones para conectar impulso de RPM, ¿sí? Entonces tenemos impulso de inyección de gasolina, ¿sí? Como en OBD Stack 200 GoFast estándar, pero en Stack 200 GoFast OBD tenemos también oportunidad para conectar con árbol de levas y bobina de ¿sí? Después voy a presentar muy importante información, cómo podemos usar o cuándo no podemos usar. Ok, y sensibilidad de RPM es solamente cambiamos este valor cuando tenemos impulso de inyección de gasolina y durante el cutoff, ¿sí? Cuando tenemos situación, cuando tenemos cutoff y valores de RPM desaparecen, ¿sí? Tenemos 0. Entonces hay que cambiar sensibilidad, ¿sí? En esta parte de la ventana para durante el cutoff para tener siempre la lectura de RPM. Ok, arranque caliente, ¿sí? Arranque caliente. Arranque caliente significa si cuando, por ejemplo, ustedes, no sé, manejan el carro, ¿sí? De la casa a, no sé, supermercado, ¿sí?
Ya en el supermercado, cuando se termina las compras, ¿sí? Regresamos a nuestro carro. Y cuando regresamos a nuestro carro y la temperatura del reductor, ¿sí? Tenemos valores más grandes que en valor en conmutación, ¿sí? Umbral de conmutación, y tenemos arranque caliente líquido. En este caso, cuando queremos prender del motor, el sistema va a cambiar a gas automáticamente. No va a esperar 2 segundos para llenar reductor, no va a esperar 3 segundos, ¿sí? Entonces en total 5, pero va a cambiar automáticamente, ¿sí? Porque la temperatura del reductor es más grande que el valor de umbral y arranque caliente líquido. Ok. Señal externa del interruptor de encendido, ¿sí? La llave, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la chapa, como creo que se dice en Perú, la chapa, o la llave, ¿sí? Conectado físicamente, ¿sí? Físicamente, entonces hay que elegir aquí, en esta opción, que señal externa está conectada, ¿sí? Entonces, en GoFast podemos conectar o no, depende de qué, depende de funcionamiento. Entonces, cuando no hay ningún problema en el carro, sin conexión señal externa, podemos dejar opción desactivada, ¿sí? Desactivada. Pero cuando hay problemas, por ejemplo, cuando apagamos el coche, ¿sí? Apagamos el coche, el carro, podemos tener situación cuando tiempo de inyección de gasolina, aquí tenemos valores 99 milisegundos. ¿Qué pasa en esta situación? Inyectores del gas también se abren, ¿sí? Entonces hay mucho combustible en colector y hay problemas con prender motor otra vez, ¿sí? Y a veces en esta situación ayuda señal externa chapa conectada, ¿sí? Entonces cuando conectamos hay que activar y en este caso cuando voltaje desaparece en interruptor de encendido, en el cable que está conectado con la llave, señal desaparece, sistema automáticamente corta tiempo de inyección y no hay problema con prender motor otra vez. Ok, y ahora tenemos dos opciones que podemos usar, uno o otro, ¿sí? No podemos usar las dos opciones juntos. ¿Por qué? Porque dos opciones se usa cuando tenemos post-inyección o extra inyección. Y depende de los nombres que se usan, ¿sí? Depende de parte del mundo. Uno parte se usa post-inyección, en otro extra inyección, ¿sí? Y aquí tenemos control inteligente y aquí tenemos umbral de corte de post-inyección. Y ahora, la pregunta es, ¿qué son extra inyecciones o qué son post-inyecciones? ¿Sí? Y cuándo usamos uno u otra opción. Voy a presentar la pantalla, otra pantalla, aquí. Mira, esta es la pantalla de HStag. HStag es un software que funciona con nuestro controlador de cubo, Q-generación en total, ¿sí? Cubo, QNext, QMax. Quizás en futuro vamos también a tener una capacitación sobre estos controladores. Pero ¿por qué yo presento en Q-generación? La razón es solamente una razón, porque no tengo en mi ordenador, en mi computadora, archivo de osciloscopio de GoFast con extra inyección registrado, ¿sí? Ahora solamente tengo osciloscopio en el coche donde el controlador SAC Cubox Plus está conectado, ¿sí? Pero el funcionamiento de los inyectores, de la extra inyección es lo mismo, ¿sí?
no importa. Uno controlador Q-generación o GoFast va a detectar extra inyección en la misma manera, ¿sí? Entonces, solamente para presentar qué son extra inyecciones y cuándo usamos opciones, quiero presentaros en la ventana de AccessStack, ¿sí? Entonces, software para Qbox Plus. Mira, ¿y qué pasa? Mira en el osciloscopio, ¿sí? En color azul, como en GoFast, tenemos tiempo de inyección de gasolina, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con tiempo de inyección aquí en este osciloscopio? ¿Sí? Mira en los valores. Tenemos valores casi estables, ¿sí? 5.5, 5.9, 5.5, 5.5, 5.7, ¿sí? Pero aquí tenemos la primera situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el multiplicador tenemos casi 6 milisegundos, ¿sí? Tiempo de inyección, pero en uno de los inyectores tenemos 1.3, ¿sí? Mira qué pasa más tarde. ¿Sí? Tenemos casi mismo tiempo, pero otra vez, ahora en inyector número 2 hay 1.1, ¿sí? Y podemos verificar todas las situaciones aquí en osciloscopio, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte del osciloscopio, en esta parte de trabajo de funcionamiento del motor, tenemos casi 6 algo y 1.3 en inyector, inyector 1 aquí, en este caso. Esto no significa que hay problemas con la lectura. Estos son extra inyecciones, extra inyección en este particular motor. Cuando hay extra inyección, casi siempre hay motores o controladores que tienen extra inyección, ¿sí? Que tienen extra inyección en situación cuando motor trabaja o funciona con temperaturas pequeñas. En este particular motor. Cuando hay extra inyección de la mañana, casi siempre, ¿sí? Hay motores cuando queremos manejar o conducir, pero motor está frío. ¿Por qué? Porque extra inyección, los controladores de gasolina usan extra inyección para aumentar muy rápidamente, muy rápido, temperatura temperatura de gases de escape para calentar catalizador, ¿sí? Catalizador. Porque normalmente catalizador que está en el carro, en el coche, en la tubería de gases de escape, funciona para disminuir los particulares que están en el gases de escape, NOx, HC, por ejemplo, ¿sí? Entonces, catalizador en el carro funciona bien cuando está caliente, ¿sí? Está caliente. Y para aumentar la temperatura del catalizador, algunos controladores ECU tienen el funcionamiento que significa extra inyección, ¿sí? Entonces, no solamente inyección normal, podemos decir, pero muy corto tiempo de inyección de gasolina, ¿sí? Inyecta corto tiempo, pero muy rápido tiempo de gasolina para aumentar muy rápidamente, muy rápido, la temperatura del catalizador. Y ahora, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos esta situación como aquí? ¿Sí? Tenemos 0.9 tiempo de inyección. ¿Sí? 0.9 tiempo de inyección. Ok. 0.9 tiempo de inyección de gasolina y tenemos multiplicador cerca de 1.5. ¿Qué pasa? 0.9 multiplicado por
1.5, ¿sí? 0.9 multiplicado por 1.5, tenemos en este ejemplo 1.35 milisegundos, ¿sí? Tiempo de inyección del gas, ¿sí? En este ejemplo. Aquí en el cilindro número 4, ¿sí? Tenemos 1.1 multiplicado por 1.5 más o menos, tenemos 1.65. 65. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la situación del primer ejemplo? No existe inyector de gas en el mercado, no existe inyector del gas en el mercado que puede abrir y que puede inyectar gas con un tiempo de inyección 1.35. ¿Sí? Los más rápidos inyectores, por ejemplo, HV002 o HV003, son rápidos, inyectores rápidos, pueden trabajar con más o menos 1.7 milisegundos. ¿Sí? Cuando tenemos tiempo de inyección 1.7 milisegundos, inyector se puede abrir e inyectar gas. ¿Sí? Pero con 1.35 no es imposible. Se puede abrir, pero no sabemos cuánto gas está inyectado. Entonces, en este caso, hay que hacer una cosa. ¿Qué podemos decir? Podemos, por ejemplo, cortar tiempo de inyección del gas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar con controlador, con GoFast, en este ejemplo, por ejemplo, y podemos decir, ok, cuando tenemos valores 1.35 o lo mejor 0.9 tiempo de inyección de gasolina, ¿sí? ¿Sí? Hablamos con controlador. Cuando tenemos este valor, por favor, no inyecta gas. Inyecta gasolina. No inyecta gas, inyecta gasolina. No empieza a abrir los inyectores del gas porque los inyectores no pueden trabajar. ¿Sí? Y nosotros, cuando ajustamos carro, ¿sí? Hay que verificar, por ejemplo, en osciloscopio, qué valor más grande tenemos en este ejemplo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, verificamos, ¿sí? ¿No? 1.4, aquí tenemos 1.4 más o menos, ¿sí? Ok, podemos decir que el valor más grande que tenemos, ¿sí? Cuando estudiamos osciloscopio, tenemos valor de post-inyección o extra inyección 1.4, valor más grande, ¿sí? Entonces, en este caso, regresamos a GoFast, ¿sí? Estudiamos de osciloscopio y aquí tenemos poner valor, por ejemplo, 1.5. Y ahora, ¿qué pasa? En este caso, cuando el sistema detecta inyección de gasolina 1.5 o valores menores, por ejemplo 1.4, 3, 2, ¿sí? Etcétera, esto significa que tenemos umbral de corte de postinyección. En este caso, el sistema va a inyectar solamente gasolina, no va a inyectar gas, ¿sí? El sistema va a esperar para tener tiempo de inyección más grande que 1.5. ¿Sí? Cuando no tenemos ningún valor aquí o opción está desactivado, ¿qué pasa? El sistema quiere abrir inyector del gas, ¿sí? Pero no puede abrir por un tiempo 1.35. ¿Y qué pasa? Podemos sentir los tirones otra vez, ¿sí? Porque hay inyección de gas, no hay. Hay inyección de gas, no hay, ¿sí? 1.4 cilindros, 1.2, 1.3, 1.4, sí, por ejemplo. Y hay tirón. Pero cuando tenemos este valor marcado, ¿qué pasa? El sistema siempre, motor siempre tiene combustible, tiene gas o gasolina, y depende del valor de tiempo de inyección. Y este es un umbral de corte de postinyección. Control inteligente de postinyección funciona en la misma manera como umbral. Entonces, podemos marcar
umbral, post-inyección, control inteligente, entonces el sistema piensa, ajá, ok, tenemos inyectores HV01 elegido, que sistema cuando tiene este inyector elegido sabe que mínimo valor que este inyector puede funcionar es, por ejemplo, 2 milisegundos. ¿Sí? Entonces, cada tiempo de inyección menos que 2 milisegundos va a realizar en gasolina. ¿Sí? Entonces, otra vez, es importante para saber qué tipo de inyector tenemos elegido. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos inyectores que no hay en la lista, ¿no? A veces no podemos usar control. Ok, entonces, estos son informaciones sobre extra inyección que podemos usar para eliminar tirrones cuando aparecen extra inyección. Ok, calentamiento de los inyectores. Yo creo que pienso que en el Perú no hay posibilidad para usar calentamiento de los inyectores, esta opción, en la manera que estaba, mm, estaba, no sé, estoy buscando la palabra, mm, que estaba, no sé, como la opción extra en el controlador. ¿Por qué? Normalmente, por ejemplo, en los países del mundo, cuando temperaturas se bajan a menos 10, menos 15, menos 20 grados, por ejemplo, menos 30 grados, ¿sí? A veces gas está muy frío, todo motor es muy frío, ¿sí? Y lo mejor para tener funcionamiento del motor, no hay problemas con la primera, por ejemplo, conmutación a gas. A veces podemos usar calentamiento de los inyectores. Entonces, cuando la temperatura, ¿sí? 10 grados, ¿sí? Y tenemos temperatura de 10 grados, ¿sí? Temperatura de activación, entonces la temperatura del gas 10 grados, el sistema empieza a abrir y cerrar los inyectores, ¿sí? Entonces hay voltaje en la bobina. Después de conmutación, ¿sí? Después de conmutación, cuando temperatura tenemos 10 grados, sistema está enviando el voltaje a la bobina inyector para aumentar la temperatura, ¿sí? Para aumentar la temperatura. Pero ustedes pueden usar esta opción en otra situación. Cuando, por ejemplo, el dueño del coche, el dueño del carro, ¿sí? Dice que la primera conmutación a gas no es, eh, no puede sentir un tirón o no puede cambiar a gas, ¿sí? Cuando estamos manejando en gasolina y hay primera conmutación a gas, ¿sí? Sistema no puede cambiar a gas, marca un error con el botón o con el audio, ¿sí? Si hay un error, el dueño del coche, del carro, haz clic en el botón, sistema regresa a gasolina, después otra vez hay un error y durante de la tercera vez, de la tercera prueba, sistema cambia a gas. ¿Sí? En este caso, el dueño del carro necesita presión 3 veces botón para tener funcionamiento en el gas. Esto puede significar que hay sucio adentro de los inyectores, ¿sí? Adentro de los inyectores hay sucio. Y cuando, por ejemplo, tenemos esta opción activado, ¿sí? Después de conmutación, sistema aumenta la temperatura de los inyectores. ¿Y qué pasa? El sucio que está adentro de los inyectores se cambia su fase a fase líquida, ¿sí? Y el pistón puede mover. El pistón adentro del inyector empieza a mover, ¿sí? Arriba, abajo, sube, baja, sube, bajo, ¿sí? Después de inyección normal, ¿sí?
Y cuando tenemos esta opción elegido, ¿sí? Activado, y dueño del carro 3, 4 días más tarde, ¿sí? Puede decir, oh, ahora todo funciona bien, ¿sí? La conmutación de gas está bien, todo está bien. Para vosotros, para ustedes, es una buena información que, por ejemplo, adentro de los inyectores hay sucio, ¿sí? Porque en el fase líquida, el inyector funciona muy bien, ¿sí? Ok, este es el calentamiento de los inyectores. Ok, aquí tenemos los últimos dos opciones. Es vaciado de presión. ¿Qué es esto? En el mercado hay reductores que no funcionan muy bien, especialmente durante el cut, ¿sí? Cuando tenemos un cutoff, podemos tener la situación cuando presión en el reductor sube. Normalmente para gas GLP, en gas GNV no he visto, pero en GLP sí, he visto. Cuando tenemos situación, cuando carro funciona con una presión 1.2, 1.3 bares, normalmente 1.1, depende, ¿sí? Durante el cutoff, sí, tenemos cutoff, cuando no hay presión en el pedal del acelerador, ¿sí? No hay presión en el acelerador, hay que quitar eh, pedal de acelerador, ¿sí? Presión en el reductor sube, ¿sí? Sube hasta 2, 3, he visto 3, 4, 3.5 bares, ¿sí? 3.5, 3.6 bares durante el curso. ¿Y qué pasa cuando el dueño del carro quiere acelerar otra vez? ¿Sí? Por ejemplo, hay, no sé, un rojo, ¿sí? Rojo en semáforo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la distancia larga, pero podemos ver que en el semáforo tenemos rojo, ¿sí? Quitamos la pierna de acelerador del pedal de TPS, entonces tenemos cutoff, ¿sí? Presión sube. En semáforo tenemos verde, ¿sí? Y queremos poner gas otra vez, pierna en el acelerador, ¿y qué pasa? El motor se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque la presión 3.6, 7, 8 bares, ¿sí? En la entrada de los inyectores, a veces cuando inyectores no están bien construidos, podemos decir, tenemos situación que cuando los inyectores no pueden abrirse, no pueden porque hay mucha presión en la entrada de los inyectores y el motor se apaga, ¿no? Porque no físicamente el pistón no se puede mover, no se puede subir, ¿ok? En este caso podemos marcar opción vaciado de presión y ahora poner, por ejemplo, 1.6 bares. ¿Qué pasa? Cuando el sistema durante el cutoff lee valor de presión del gas más de 1.6 bares, ¿sí? El sistema va a abrir los inyectores del gas con con frecuencia de los impulsos, 5 impulsos durante de 1 segundo, ¿sí? Va a abrir los inyectores por 5 veces durante de 1 segundo, ¿sí? Y va a disminuir presión en la entrada de los inyectores, ¿sí? En este caso, el motor no se va a apagar porque la presión estaba disminuida para funcionar normalmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1.6, por ejemplo, bar. Y entonces esta opción podemos usar cuando sube la presión se sube especialmente de este. Y la última opción
No sé también que ustedes pueden, o sí se pueden, no depende. Mira, hay coches, carros, especialmente carros, año de producción, podemos decir 2000, eh, 2002 hasta 2007, 8 más o menos, ¿sí? 2002, 2007, 8 más o menos, especialmente grupo VAG. Entonces, Volkswagen, no, hay varios tipos, modelos de Volkswagen, pero no sé tan antiguos. Pero en estos carros, especialmente también cuando el motor está frío, EQ en estos coches funcionaba eh, casi igual, pero no igual, casi igual como controladores con extra inyección. Pero en este carro, cuando tenemos temperaturas muy cerca 3, 5, 6 grados, ¿sí? Temperatura del motor, en este caso, EQ en estos carros va a eh, aumentar tiempo de inyección de gasolina, ¿sí? Aumentan tiempo de inyección de gasolina. ¿Por qué? La razón es lo mismo como una extra inyección. Para aumentar muy rápido temperatura en catalizador. Y en este caso, cuando tenemos este tipo de situación, podemos tener eh, también sentir las tirrones. ¿Por qué? Porque el sistema no hace extra inyección, pero aumenta tiempo de inyección, ¿sí? Aumenta tiempo de inyección. No tengo información sobre, disculpe, pero tengo información sobre, ok, creo que estoy vivo otra vez. Ok, creo que todo funciona bien otra vez. Ok, creo que estoy vivo otra vez. Disculpe, pero... ¿no? Ok, creo que todo funciona otra vez. Ok, creo que todo sí, funciona entonces, bien otra vez. Cuando tenemos carros que cuando el motor está frío, tenemos larga tiempo de inyección de gasolina, también vamos a tener. Ok, creo que estoy vivo otra vez. El tiempo de gasolina están multiplicados por valor de multiplicador. Y en este caso tenemos mucho combustible, mucho gas en colector. Y también podemos sentir un tirón. Ok, no creo que todo funciona bien otra vez. Cuando tenemos carros que cuando el motor está frío, tenemos la temperatura 80 grados, larga tiempo 90 grados, ¿sí? También vamos a... Ok, creo que estoy vivo otra vez. En consecuencia tenemos menos inyección del gas también. ¿Okay? Entonces, en este caso, podemos usar esta opción para disminuir tiempo de inyección del gas solamente durante cuando el motor está frío, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, el sistema va a cortar tiempo de inyección del gas, máxima valor 20 milisegundos, pero solamente hasta
temperatura del reductor, en este caso del motor, está 40 grados. ¿Sí? Está 40 grados. Después de 40 grados, esta opción está automáticamente desactivada. ¿Ok? Entonces aquí no, tenemos opción para disminuir tirones cuando el motor está frío. En los carros grupo Volkswagen, más o menos año de producción 2002, 2008, 2009. Ok, y ahora la última cosa, aquí hay 5 opciones que ustedes pueden también usar. La primera opción es información sobre el automóvil, carro y la instalación. Esto es muy bueno para poner las informaciones en esta ventana. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden enviarnos los ajustes del carro o osciloscopios del carro que tiene los problemas para nosotros o para los técnicos, no sé, Eduardo, a Roberto, que trabajan en el SAC Perú, ¿sí? Y ellos pueden también verificar qué pasa, ¿sí? Con el motor. Y cuando tenemos informaciones aquí, ¿sí? ¿Qué tipo de carro, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué año de producción, ¿no? Mira, es un ejemplo. Sí, David, sí, año de producción, por ejemplo, ¿sí? Cilindrada, potencia del motor, no sé, también muy buena información para los técnicos. Y por ejemplo, cuando el dueño de carro o el taller dice, ay, mira, algo es, no, algo es malo con el carro, porque hay tirones, especialmente cuando el motor está frío. ¿Sí? Hay tirones. Ustedes pueden verificar qué pasa. Ok, abrimos información sobre el vehículo y tenemos Volkswagen, entonces grupo VAG, modelo 2007. Ok, entonces, quizás en este caso tendremos situación cuando hay que usar esta opción, ¿sí? Para disminuir tiempo de inyección cuando el motor está frío, ¿sí? No es, no siempre, pero las informaciones aquí en esta ventana ayudan mucho, ¿sí? Ayudan mucho. También qué tipo de reductor, qué tipo de diámetro de las bujías tenemos instalado en el coche, ¿sí? Entonces no necesitamos buscar a dónde está el reductor. Aquí, ¿qué tipo? Ok, no hay problema. Podemos aquí ponerles información que tenemos un reductor ACR01, ¿sí? Entonces sabemos, ACR01, o podemos añadir información que es rojo, entonces 250 HP. Motores, por ejemplo, no sé, ¿no? Tiene en kilowatts 200, ¿sí? Entonces, quizás el reductor no está bueno para este coche, porque tiene la potencia grande a reductores más pequeños, ¿sí? Pequeños para este motor. Entonces, información sobre el vehículo. Ok, aquí tenemos informaciones sobre conexiones con controlador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos códigos de las computadoras que están o estaban conectados con controlador, ¿sí? Entonces, podemos verificar si hay conexiones solamente con controlador, con computadora que tenemos en nuestro taller, o, por ejemplo, hay conexión con extraño computadora que no es nuestra, ¿sí? Entonces, el dueño estaba conectado y cambiado algo en el controlador, no sabemos, pero podemos verificar. Y tenemos número de serie del controlador, entonces es lo mismo número que tenemos aquí, ¿sí? Abajo, ¿sí? Aquí. Y código del computador, ¿sí? Ya tengo conectado, modificado los parámetros y este es código de mi computadora. Ok,
Aquí tenemos configuración de los inyectores del gas. En esta ventana podemos hacer correcciones del flujo del gas, ¿sí? En porcentaje y en microsegundos, ¿sí? Entonces, podemos, por ejemplo, cambiar inyección en inyector número 1 a menos 20%, ¿sí? Y mira, ¿qué pasa con inyección? ¿Sí? Todos los inyectores 2, 3 y 4 trabajan con 35 grados. 35 es grande. Okay. Entonces, 10, 10, 10, 10 y el primer 8. ¿Por qué? Porque tenemos 20%. Y cuando usamos en la situación diferente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay inyección 10, 10, 10, 8, si las correcciones no están bien, no se pueden ajustar carro, no se pueden ajustar coche, pero cuando cambiamos valor, por ejemplo, ¿no? Es solamente para presentar el funcionamiento. Ah, ok, perfecto. Disculpen. Sí, cambiamos valores y inyectores trabajan con el mismo tiempo de inyección, por ejemplo, ¿sí? Esto puede significar que uno o dos inyectores tienen algunos problemas, por ejemplo, también con el sucio que está adentro, ¿sí? Necesitamos aumentar tiempo de inyección para tener lo mismo nivel de todos los inyectores, ¿sí? Entonces, si hay problemas con el inyector, ¿sí? Y lo importante es que no podemos usar esta opción para compensar de longitud de las mangueras, ¿sí? Por ejemplo, un cilindro tiene manguera de 30, 15 centímetros, ¿sí? Cilindro número 4 tiene, no sé, 40, ¿sí? Y el motor no funciona bien, ¿no? Entonces, en este caso, 40 voy a cambiar de flujo el 25% y ahora tenemos todo el tiempo de inyección lo mismo. No, no, no. No, 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 esta opción no es buena para esta situación. Esta situación no es buena, ¿sí? Todas las mangueras deben ser con la misma longitud. Contador de los ciclos, sí, entonces, ciclos de trabajo de los inyectores y frecuencia de inyección, ¿sí? Entonces, podemos cambiar frecuencia de inyección, ¿sí? Entonces, ahora tenemos inyector del gas y gasolina 1 a 1, ¿sí? 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Entonces, esto es conexión normal. Pero, por ejemplo, cuando tenemos carros de Peugeot, ¿sí? Peugeot, Renault, Citroën, ¿sí? En el grupo PSA, algunos carros, algunos motores en estos carros, ¿sí? Normalmente tenemos, podemos contar, ¿sí? Podemos contar los inyectores, ¿sí? Empezamos con, no es la palabra correcta, pero a partir de la cadena o correa de distribución, ¿sí? Entonces, el inyector que está cerca de distribución, ¿sí? Es inyector 1, 2, 3, 4, hasta caja de cambio, ¿sí? Pero en algunos carros de PSA, grupo PSA, ¿sí? Hay que contar los inyectores en otra manera, ¿sí? El primero es cerca de caja del cambio y último es cerca de distribución, ¿sí? Y en este caso, cuando conectamos físicamente los inyectores, ¿sí? No hay problemas con ajustar del coche. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia en la secuencia de gasolina y gas. Gasolina está en el cilindro 1, a gas en el cilindro 4, ¿sí? En este caso, podemos abrir esta ventana, desmarcar los inyectores y marcar, por ejemplo, en esta secuencia. Ahora, inyector del gas está en el inyector gas en cilindro 1, ¿sí? Gas 1, está conectado con cilindro 4.
inyector del gas número 2 está conectado con cilindro 3. ¿Sí? Entonces, en esta ventana cambiamos frecuencia de inyección. O podemos usar avance de la inyección a 180 grados. ¿Sí? Entonces, tenemos frecuencia avanzada, en este caso en 180 grados. ¿Cuándo podemos usar esto? A veces en motores y modelos de Toyota, especialmente cuando durante la aceleración, ¿sí? Podemos sentir un tirón, ¿sí? En este caso, podemos avanzar de inyección, en este caso por 180 grados, ¿sí? 180 grados, y podemos disminuir situación de tirón, apareciendo de tirón durante la aceleración. Solamente por un clic. Ok, pero hay información de la opción funciona correctamente con el orden correcto de emulación de los inyectores de gasolina a partir de la cadena o correa de distribución. ¿Sí? Entonces podemos usar esta opción solamente cuando emulación está conectada bien, ¿sí? Al orden de emulación. Ok, y la ventana con diagnóstico. En este diagnóstico podemos hacer diagnóstico de los 4 elementos. LED es un interruptor. LED es como funciona de LED en interruptor, ¿sí? O bocina. Bocina es para sonido, ¿sí? Electroválvula y inyectores, ¿sí? Podemos verificar cómo funcionan estos elementos, si funcionan bien, ¿sí? Si la electroválvula se abre, si hay LED en el interruptor, hay sonido de interruptor, o los inyectores funcionan. Ok, y la última ventana que no hay en la versión estándar de GoFast, pero está en la versión con OBD, es lector OBD. ¿Sí? Es opción nueva y solamente está en versión GoFast con OBD. GoFast OBD tiene posibilidad para conectar con OBD del carro. Es función que tiene nuestro controlador más avanzado, QBox Plus, QNext o QMax Plus. ¿Sí? Y ahora, cuando tenemos conexión con OBD, podemos tener la lectura de los parámetros de OBD. ¿Sí? Conectamos controlador como en diagrama, ¿sí? Hay dos cables en el diagrama que podemos usar. Conectamos con OBD y tenemos en la ventana lectura de los parámetros. ¿Ok? ¿Qué parámetros podemos elegir? Muchos parámetros. En la ventana, voy a abrir en la pantalla total, ¿sí? Tenemos parámetros y valor de los parámetros. Y ahora tenemos status, closed loop, temperatura del motor, correcciones cortos, correcciones largos y aquí sonda lambda, ¿sí? Hasta hoy todo de interfaz es otra palabra, pero todo de GoFast está traducido a español. Lector OBD aún no, pero estamos traduciendo de los parámetros de OBD también en español. ¿Sí? Son los parámetros que normalmente en todos los escáneres que se conectan con OBD están en inglés, es norma, ¿sí? Pero vamos a tener también en español. Sí, entonces tenemos status, temperatura del motor, correcciones cortos, largos, sonda lambda. Pero podemos hacer clic, ¿sí? Aquí y tenemos la ventana con los parámetros que podemos elegir y tener en el lector de OBD.
Parámetros en negro, ¿sí? Parámetros en negro son parámetros que podemos elegir y mostrar en el lector de OBD. Estos parámetros, cuando hay en negro, sí podemos elegir, en gris no podemos, ¿sí? No hay posibilidad así. ¿Por qué? Porque son los parámetros que EQ del carro no permite para elegir y para verificar cómo funciona, o no hay este tipo de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, este motor, tenemos motor con solamente banco 1, no hay banco 2, como motores V6 o V8, ¿sí? Tenemos motor con 4 cilindros y solamente uno banco, entonces no hay correcciones cortos y largos en banco 2, porque no existe banco 2. Pero otros sí podemos elegir, ¿sí? Queremos, por ejemplo, verificar RPM, hay hacer clic, hay hacer salida y hay RPM en la ventana, ¿sí? Entonces tenemos valor de RPM en el lector de OBD. ¿Ok? Podemos elegir más valores, ¿sí? Solamente ejemplo, pero hay que recordar que la ventana puede mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más hay que usar flechas, ¿sí? Flechas, ¿sí? Para mostrar más parámetros. Entonces podemos elegir solamente estos parámetros que queremos usar. Ok. Y ahora, mira, que es también muy importante en osciloscopio, ¿sí? Para verificar el funcionamiento del motor, podemos usar la ventana con osciloscopio. En el futuro es cómo se ajuste controlador, sí podemos hacer también capacitación, cómo podemos usar las mapas que están aquí, cómo podemos usar osciloscopio para verificar el funcionamiento. Hoy solamente quiero presentar, ¿sí? Las opciones y posibilidades que podemos usar en el controlador del GoPad, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir? Es que en osciloscopio tenemos parámetros del controlador del gas, parámetros que tenemos aquí en esta parte del programa, pero también los parámetros del lector OBD. Aquí, en esta parte, cuando tenemos activado, ¿sí? Todos los parámetros del lector están en el osciloscopio. ¿Sí? Cuando esta opción está desactivado, en osciloscopio tenemos valores solamente de controlador de gas, sin lector OBD. ¿Sí? Pero cuando hay lector OBD, podemos mostrar los valores en osciloscopio. Y solamente para presentar el funcionamiento, voy a desmarcar, ¿sí? No hay ningún valor en osciloscopio ahora aquí y yo quiero solamente verificar, ¿sí? Cómo funciona OBD en el carro, qué son los parámetros de OBD. Pero hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 valores elegidos ahora, ¿sí? Correcciones cortos, largos, sonda lambda, mira que es importante, ¿sí? Tenemos valor de sonda lambda en OBD, entonces no necesitamos ninguna conexión con sonda lambda, ¿sí? Porque tenemos valor de OBD del carro. Pero, mira, en el osciloscopio todos son en color, ¿cómo se llama esto? ¿Rosa? ¿Rosa en español? Creo que sí. Ok, pero mira, no, y ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta línea es de temperatura o correcciones cortos o largos o sonda lambda? No sabemos. Pero Lector OBD tiene la opción, sí, cuando, por ejemplo, queremos elegir temperatura del motor y hay que hacer clic con botón izquierda y
podemos elegir los colores, ¿sí? Queremos temperatura del motor en color azul, clic azul, tenemos temperatura en azul. Correcciones cortos, verde, hay verde. Cortos, naranja, hay naranja. ¿Sí? Y ahora tenemos en osciloscopio los valores cómo se presentan aquí en la ventana del lector OBD. ¿Sí? Y ahora algunos cambios de las correcciones también se cambia valor en osciloscopio. ¿Sí? Entonces, podemos verificar cómo funciona el motor depende de los valores de lector OBD. ¿Sí? Entonces, es importante información para nosotros. ¿Sí? Importante información para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos verificar si, por ejemplo, en esta parte de funcionamiento del motor, ¿no? Aquí, por ejemplo, con 7 milisegundos tiempo de inyección, si tenemos correcciones, por ejemplo, 14-16%, que significa en esta parte de funcionamiento del motor, ¿sí? Correcciones aquí, que significa que en esta parte de funcionamiento del motor, el sistema estaba muy pobre, ¿sí? Valores cortos, largos, con señal positivo significan mezcla pobre, ¿sí? En el futuro voy a también presentar cómo podemos usar lector OBD para ajustar cosas, ¿sí? Y también podemos usar lector OBD para hacer diagnóstico del carro, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un problema con presión de combustible, ¿sí? Conectamos el sistema del gas, ¿sí? Es carro nuevo, ¿sí? Carro nuevo, motor con turbo, conectamos el sistema y el sistema marca un error que está conectado con presión de combustible. Por ejemplo, P0088, ¿sí? Es un regulador de presión de combustible, por ejemplo. En este caso, podemos verificar, ¿sí? Cómo funciona en gasolina, ¿sí? Si cambiamos, por ejemplo, gasolina, el sistema funciona en gasolina y verificamos, presión de combustible, por ejemplo, en el ralenti, ¿sí? Podemos verificar que el motor funciona en ralenti, RPM. ¿Sí? El motor funciona en ralenti, podemos decir, presión de combustible en gasolina 368 kilopascales, ¿sí? Pero, no sé si puedo o no puedo en el simulador. Pero, por ejemplo, cambiamos al gas, ¿sí? Y verificamos, verificamos parámetros y en gas, por ejemplo, presión sube a, no sé, 700, ¿sí? ¿No? Esto significa que instalación del gas tiene influencia en presión de combustible. En este caso, hay que pensar para instalar, por ejemplo, emulador de presión de combustible, ¿sí? Porque hay mucha diferencia entre presión de combustible cuando carro funciona en gasolina y cuando funciona a gas, ¿sí? Entonces, este lector OBD podemos usar para verificar también funcionamiento del motor, ¿sí? Para verificar funcionamiento del motor. Y la última cosa por hoy, yo quiero presentar, pero estoy buscando, dame un minuto. Mira, yo quiero solamente, no, mira, ok, en otras palabras, quizás voy a
mm, GoFast, estoy buscando la diagrama de conexión de GoFast OBD, pero no puedo encontrarlo en español. Creo que está en la disco duro interno de nuestra empresa. Yo no tengo acceso de mi casa. Eh, tengo solamente en inglés, ¿dónde está? Pero, ¿qué quiero decir? Es que cuando conectamos físicamente, GoFast OBD, podemos conectar OBD, ¿sí? Entonces usamos OBD en el carro. Creo que tengo. Eh, conectamos OBD o conectamos RPM o conectamos sonda lambda, ¿sí? Entonces, cuando usamos TAC 200 GoFast, podemos conectar GoFast OBD con OBD, podemos conectar con RPM y podemos conectar con sonda lambda, pero no todos juntos. No todos juntos, ¿sí? Entonces solamente hay que verificar y pensar qué tipo de conexión usamos, ¿sí? ¿Qué tipo de conexión? También, cuando conectamos, ¿sí? Cuando conectamos, por ejemplo, sistema, mira, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos árbol de levas selectado como fuente de la señal de revoluciones, pero cuando conectamos OBD, ¿sí? Mira qué pasa con el valor. Estaba cambiando automáticamente a impulsos de la inyección de gasolina. ¿Ok? Entonces es información muy importante para las personas que quieren ajustar, instalar, podemos decir, ¿sí? Instalar de OBD, sí podemos conectar, pero en lo mismo tiempo no podemos usar las tres opciones juntas, ¿sí? OBD o RPM o sonda lambda. No tengo en español, es un disco interno. Yo pensaba que tengo en mi computadora, pero disculpe, pero no lo tengo. Pero sí, la conexión es lo mismo como en estándar OBD, solamente hay información qué cables usamos para conectar de OBD, para conectar de RPM, de otra fuente de RPM. Ok. Mira, yo pienso que las opciones, cómo se manejan más o menos y cómo podemos usar y cuándo podemos usar las opciones de GoFast de GoFast general en GoFast OBD. Son todas las informaciones que he preparado hoy para ustedes. Si ustedes piensan y quieren informaciones sobre otros nuestros controladores, o por ejemplo, eh, las, las opciones que podemos usar durante los ajustes de controlador del gas, ¿sí? Por ejemplo, en el GoFast o otro controlador, yo puedo también preparar formación solamente con los ajustes, ¿sí? Sin, sin verificar, no, sin las palabras de las opciones, ¿sí? No hablamos sobre las opciones, pero solamente con las
posibilidades de los ajustes, ¿sí? Porque en una capacitación es mucha información cuando cuando hablamos sobre las opciones y cuando hablamos sobre los ajustes, ¿sí? Lo mejor es dividir la capacitación en dos partes, hablar con las opciones y segundo parte, solamente los ajustes, porque hay muchas informaciones, ¿sí? Eh, entonces, bueno, para terminar, estas son todas las informaciones que yo tengo por hoy. Eh, Cuando ustedes tienen algunas preguntas, ustedes pueden preguntarme. Ustedes pueden preguntar también los muy buenos técnicos que trabajan en Acestac Perú y en la empresa de Carlos López. Ustedes también están en contacto con Luis Núñez, entonces también en la ruta de ustedes a Luis Núñez a mí para cuando hay algunas preguntas, no lo sé, o algunas otras informaciones. Bueno, no, muchas gracias por hoy, muchas gracias que ustedes quieren escuchar. Disculpe por mi español, no, desafortunadamente yo nací en Polonia, no en España y no en Perú, desafortunadamente, porque en Perú es muy bonito país. Espero que la situación se vaya a cambiar y yo puedo venir y visitar los talleres, visitar Senati otra vez. Eh, entonces, no, muchas gracias otra vez por de capacitación de hoy. Eh, no, y nos vemos otra vez, ¿sí? Mm, muchas gracias otra vez. Saludos.